tus programas favoritos con mayor nitidez. Con tecnología de última generación. Llegando más lejos. Teleimpacto, el poder de la imagen. Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Bueno, se nos acaba la semana. Ya está lloviendo, Luis. Ha llovido. Sí, no, y ahora mismo está cayendo un buen aguacerito. Y anoche estuve en la premier, que es la premier del documental de René Fortunato, Camaño, de militar a guerrillero. Una buena puesta de escena de cosas interesantes. Hay que verlo. ¿Cuándo va a estar en las salas de cine? A partir del jueves. El jueves, hay que ir a verlo. Me invitaron, y como decimos nosotros, si nos invitan. Claro. Es un privilegio, pero es una tremenda labor que ha estado haciendo René Fortunato. Sí. Ahorita veía justamente a Guido Gómez Mazara que decía de algunas cosas que deben ser recogidas aquí. En esos documentales. Tú sabes que me dice Roberto Casá, que es un gran hombre, un gran historiador, un director del Archivo de la Nación. Y en el archivo se ha preocupado por muchas cosas. Hay muchos filmes y documentos fílmicos que habían en Radio Televisión Dominicana que se estaban dañando. Él ha pagado su rescate, o el archivo, mejor dicho, ha pagado su rescate y se están rescatando toda esa, que es una riqueza documental fílmica del país, escenas de semana aniversaria, de muchísimas actividades que se hacían en ese tiempo que la tecnología no estaba tan desarrollada y eran unos cajones así de cosas que se guardaban todas esas. Y que se dañaban, porque sí, se dañaban. Se dañaban muchas de esas cosas. Yo recuerdo en los tiempos que me tocó ser director del Centro MICA, guardaba, microfilmaba la documentación de valor histórico cultural, y estaba funcionando en el Archivo de la Nación, en la tercera planta, y como es natural, ocasionalmente iba al archivo y allí habían cosas que se estaban perdiendo, sí, deteriorando tremendamente, pero el trabajo de Roberto Casals es extraordinario. Un trabajo y está editando una cantidad de obras, mandando a recoger muchas cosas de la vida histórico-cultural del país. El maestro Cándido Gerón está trabajando en eso. Qué bueno. Ha hecho varios libros, sí, varias entregas. Como tú dices, que dice Guido, ahí hay muchos documentos que permiten hacer muchísimos documentales. Quizás lo pueda aprovechar René Fortunato, que él participó en una tertulia donde yo voy y explicó que, fíjate, él tuvo muchísimos problemas porque los cubanos no quisieron dar documentación, porque esa documentación pertenece al MIT, al Servicio de Inteligencia cubano. Entonces no quisieron dar. Por ejemplo, el tiempo que duró Camaño en esa transición, que fueron 5 años, cualquiera cree que 5 años, entonces refiere que los 3 primeros años de trato, de relaciones con el Fidel Castro y el gobierno cubano. Los primeros años fueron de maravilla. Fueron de maravilla. Miel sobre hojuelas. Pero después, en los 2 últimos años, hubo muchas dificultades. Hasta ver a Fidel se le dificultaba a Camaño en los últimos años. Y entonces, por eso parece que, no sé, si él se desesperó y se molestó muchísimo. O se molestó, se frustró y arrancó para acá. Entonces, si las relaciones hubiesen estado tan fluidas como en principio y la colaboración, porque ellos vinieron sin la ayuda suficiente, sin la garantía, sin el apoyo sostenido del gobierno cubano,
realmente eso fue un desastre. No. Al Y final, entonces la persona que ellos habían mandado para que creara una infraestructura la agarraron en el aeropuerto y estaba preso, que era Manuel Mato Moquete. sí, sí, Manuel Mato, sí, que el hermano de Plinio Matos Moquete, Hermano de Blin. que llenó toda una época También. aquí, en la clandestinidad. Y yo recuerdo aquellos allanamientos que se hacían, toda aquella cosa. Y que físicamente creo que está vivo, pero no superó la tortura, él salió de la cárcel. Manuel Matos Moquete. Plinio. Plinio. No sé qué ha pasado con él, pero en Es el que caso no de Manuel superó Matos la Moquete, situación de la Manuel Matos cárcel. Moquete, sea como profesor universitario. No, y se ha convertido en un escritor. Y un escritor. Justamente a eso se refería Guido ahorita. Sí. Por ejemplo, hay un libro de Manuel Mato Moquete que yo recomiendo mucho. Un excelente libro, se llama La Conjura del Tiempo. Sí. Excelente libro. Pero bien, vamos entonces, Danilo, con algunas cosas que tenemos. Aquí siempre hay un tema. Ahora tenemos el tema de la ley de trata de personas. Sí. Dice los que están defendiéndola, según el titular principal del periódico El Diario Libre de hoy, que la ley de trata de personas no beneficia a los inmigrantes ilegales, solo a las víctimas. Bueno, vamos a ver. Dice, impone penas más severas y prolongadas a los infractores, separa personas objeto de tráfico de migrantes de los menores. Algunas disposiciones están vigentes aquí desde 1977. Yo oí a Servio Tulio Castaños decir que esta iniciativa data de unos 6 años, tú decías 7. Sí, de 2007. Ya entonces, o sea que eso no es nuevo, que se ha estado... Porque es una de esas leyes que las ONGs internacionales que bregan con refugiados, que es un problema muy espinoso. Fíjate, el Listín Diario sí ha hecho 3 editoriales muy esclarecedores, explicando cómo habría que crear una estructura burocrática y varios impuestos especializados, que eso nos crearía un problema grandísimo a nosotros, amén de que nosotros tendríamos que cargar con gente que se declaren refugiados, objeto de trata, y mientras un tercero imparcial, un tribunal no decida si hay es que cierto, mantenerlo, hay que mantenerlo y protegerlo y darle hasta documentación. Eso es un problema, porque sí. Realmente si es una receta que nos han mandado de aquel lado del río para que tratan de imponérnosla, peor aún. Realmente eso hay que cogerlo con pinza. Yo creo que sí. Yotin Curi, que fue miembro del Tribunal Constitucional, ha advertido sobre los peligros que se ciernen sobre esta ley. Mucha otra gente ha estado opinando, muchos comunicadores han estado hablando del tema. La somete el Poder Ejecutivo. Yo no sé por qué se arman, a veces se mete el Poder Ejecutivo en algunos temas que resultan un tanto espinosos o contradictorios y que no ayudan, porque crean unos ruidos que no ayudan en nada. Bueno, si en algo nos beneficia, busquemos la parte que nos beneficia, pero si hay aspectos que son contrarios al interés nacional, a la soberanía nacional, a los recursos, a la economía del país, si todas estas cosas están de por medio y es una imposición o una sugerencia, una especie de regalo envenenado, sí. Entonces cojamos esto con pinza y no tenemos que aprobarlo porque nos lo digan o nos lo quieran imponer agencias internacionales o intereses internacionales. Somos muchas veces, o generalmente desde cuando Guacanagarí se portó como se comportó con los españoles, muy dados a ser muy complacientes con intereses internacionales. Tú sabes que, fíjate tú, sobre todo cuando nosotros tenemos la situación de Haití, que ya está, como dicen en el lenguaje coloquial, soltada en banda. Claro. Incluso hace unos 15 días
una sociedad internacional que asiste, Médicos Sin Fronteras, decidió retirarse de Haití. ¿Por qué? Porque territorio de nadie, porque allí la cabeza... No hay garantía de nada. No hay garantía de que la cabeza puede estar encima de los hombros ahí de nadie. Eso es una cosa tremenda. Entonces, Haití lo están dejando cada vez más solo. Entonces nosotros somos los que cargamos con ese caos. Ese caos. Y con esos peligros, esos riesgos que se ciernen en todos los sentidos. Entonces, que dicho sea de paso, Luis, no sé si viste lo que aconteció ayer. Grupos de haitianos le entraron a pedradas en Punta Cana a los agentes de migración. O sea, eso comentaba yo. Yo digo, yo nunca he visto a dominicanos ilegales descubiertos en Estados Unidos, por ejemplo. Entrándole, como dicen allá, a la migra. Que a la migra, que le entraron a pedrar, jamás en la vida. No, ni más, al contrario, ellos se esconden y hacen todo lo que puedan hacer, pero que caerle a pedrada. Sí, entonces, ni a botellazos. Eso indica realmente lo envalentonada que está esta gente, porque por demás son muchos. Yo estuve hace poco por ahí, en esa zona, en Punta Cana, por ahí, Bávaro. Y eso está lleno, está lleno. Sí. Entonces, si tú tienes la oportunidad de trabajar, bueno, primero que los contratistas de esta gente, o los buscadores de esta gente, de las empresas inmobiliarias, de los hoteles y demás, que traten de proveerle la documentación a esta gente, y de lo contrario a ellos que traten de agenciársela también. Ellos no hacen mucho esfuerzo, ellos realmente lo que hacen es buscar la forma de esconderse. Y de sobrevivir, pero no de hacer mucha diligencia para buscar la documentación. Pero si se encuentran de frente con las autoridades de migración, ¿por qué tienen que reaccionar de esa manera? Incluso Luis está siendo estimulado, no sé si ahora se me olvida el nombre, de un haitiano que tiene un canal de YouTube en Argentina, transmite que está diciendo muchísimas barbaridades contra los dominicanos, y llamando a los haitianos que agarren su machete, a la insurrección y su piedra, y a la agresión, su palo, maten a los dominicanos, que esa gente no van a ser nunca buenos con ustedes. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿No? Yo lo vi un día y digo, pero este tipo es una cosa tremenda, los improperios y esas exhortaciones peligrosas que él le hace a sus connacionales. Así es. Una barbaridad. Fomentando el odio sobre todo eso, fomentando el odio. Eso es bárbaro. A diferencia de una haitiana que yo vi un día en video, no lo pude capturar, pero realmente ella, muy consciente para los fines de nosotros, que era como si fuera hablando como si fuera una dominicana. Ella reconociendo los aportes que este país y los dominicanos le hacen o le hacemos a esa nación, y todo los sacrificios en que incurre República Dominicana, cómo ellos sobreviven en función de lo que ellos trabajan aquí y de lo que de la producción local que va aparte allá, de la atención que recibe. O sea, tú no te imaginas que una persona realmente agradecida de los aportes. Y ella dice las facilidades que le han dado y cómo ella ha crecido en lo personal, en todo lo cultural, en todo ha crecido aquí. Y ha encontrado manos amigas en abundancia. Entonces, pero ¿por qué tú no encuentras más haitianos que aunque no anden pontificando esto, pero por lo menos tú te des cuenta por alguna vía de que piensan así, de que son agradecidos? Sí. ¿Por qué usted tiene que ser desagradecido y utilizar un discurso totalmente distorsionador y provocador? Mira, a mí me sorprendió desde cuando yo oí aquella vez al presidente Aristide, que por el hecho de haber sido sacerdote, uno creía que él era hecho de otra pasta y había una diferencia. Y sobre todo lo bien que le fue aquí en su tiempo. En su tiempo. Y sin embargo, este señor va y despotrica. Ya había dicho previamente que nosotros que Haití y República Dominicana eran alas de un mismo pájaro. Y entonces, esa parte estuvo bien. De hermandad estuvo bien, pero cuando va a Estados Unidos, no sé si fue a las Naciones Unidas o cuál, y a Sudáfrica también, acabando con nosotros. Sí,
una de las causas de los males de Haití él le decía, 3 males tiene Haití, los norteamericanos, la oligarquía y los dominicanos. Imagínate. Entonces, y si él habla de que 2 alas pegadas de un mismo pájaro, entonces, ¿cómo va a decir todo lo contrario? Que hay un ala siniestra, no puede ser. Por Dios. Entonces, a mí me chocó tanto eso, porque yo esperaba otra cosa de él. Tú sabes a quién un día yo lamenté no explicarle. Hay una joven muy hermosa que vive aquí, Sari Bertín, a cuyo padre nosotros entrevistamos una vez. Sí. Porque una familia que tuvo una tragedia terrible. A su madre la mataron. La mataron, ametrallada cruelmente. Sí. Ella no vive permanente aquí, ella es artista. Sí, pero ella primero modelo, después se metió en el artistismo sí. y está en esas líderes. No, y una vez tenía un programa de televisión semanal con una... La rubia, una polaca. Sí. Entonces, polaca no, rusa, creo que bueno, aplatanada ya aquí. Sí. Pero que ella india y blanca, algo así, que era pero ya ella está mayormente fuera del país. Sí, pero ella contó que ella trabajaba con un grupo de jóvenes, de niños en la Romana, y que le dolió que como 3 niños le preguntaran a ella que si era verdad que había un haitiano de un Macuto que se robaba a los niños. Y ella dice que por qué habían dicho eso. Y yo me dije, ¿cómo me hubiese gustado explicarle que es una leyenda insular? Claro. El tío del Macuto, por eso Duvalier le puso a aquella unidad. Tontón Macuto, los tíos del Macuto. Sí. Porque es una leyenda insular de un supuesto viejo perverso que se lleva a los niños de un Macuto. Pero eso no tiene que ser los dominicanos. A los dominicanos. No. Y sobre todo para crear esa visión distorsionada. Esa división. Exacto. Entre uno y otro. Bueno, pues terminamos, Danilo, con el tema de la ley que ha creado un ruido innecesario, dice el Diario Libre. Pero el ruido no es que ha sido innecesario. El ruido se ha creado porque primero no hay toda la información y la conciencia de los alcances o de los peligros que esto puede significar para la República Dominicana. Ajá. Hay gente que ha visto esos peligros, claro, y hay otros que no han querido verlos. Sí. Entonces no hay peor ciego que el que no quiere ver. No, y sobre todo suponer que todo lo que sucede, lo que va a ayudar a alguien está bien. A veces hay ayudas que crean problemas. Claro, exacto. Alguien se beneficia de una situación, sí. Incluso hasta las crisis. Hay administradores perfectos, sí, gerencian una crisis como no hay más. No, hay gente que propiciadores del desorden para beneficiarse de los desórdenes. Para beneficiarse de eso. Entonces, bueno, pues el Diario Libre dice aquí que el ruido es necesario, que el proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes ha provocado un ruido innecesario basado en una interpretación tergiversada de su articulado. Interpretación tergiversada, bueno, pero no, hay mucha gente que la ha interpretado quizás correctamente, a lo mejor otros no han querido verla. Sí. Entonces eso hay que ponerlo bien en claro antes de que esto sea aprobado. Fíjate el tiempo que eso tiene ahí dando vueltas. Entonces, ¿por qué echarle mano al gobierno ahora? Incluso en términos... ni siquiera... Y sobre todo cuando hay tantas cosas importantes. Exacto. Ni siquiera como en tiempos de campaña, si se quiere, o pre-campaña, o próximo a la campaña, le convendría en términos políticos. Entonces, yo no creo. Este es un trago amargo, que son de las cosas que no es necesario desempolvar por todos estos tiempos. Si algún día se hubiese que desempolvarla, primero transparentarla, hacer una labor de información y de educación a la gente, para que la gente, si conviene, termine aceptándola. Pero hasta ahora, ni tú ni yo, como diría la canción, y muchos otros, o una gran mayoría de la población, no está convencida de las bondades de esta ley, sino todo lo contrario. Entonces dice aquí, sigo leyendo,
Varios periódicos, Dice, entre ellos Listín, han hecho editoriales muy precisos. muchos editoriales y muchos comentaristas se han hecho eco de esta situación. Dice, hay un consenso nacional innegable. Queremos terminar con la inmigración ilegal, con el tráfico de personas, con las redes de trata de personas, tanto para fines sexuales como de otra índole. O sea, sí, pero ¿qué tiene esto que ver con...? Que hay un consenso que queremos acabar con eso. Ajá, pero entonces esto acaba con eso. Pregunto yo, no sé. Estamos cansados de sospechar que en la frontera se cobra peaje a las redes que mueven inmigrantes ilegales. No es de que hay que sospechar, eso es una realidad. Sí. Eso de poner entre comillas de sospechar que en la frontera se cobran peaje. Allá eso es, bueno, carta abierta. Más cansados aún de las pretensiones de la comunidad internacional de que el problema haitiano sea responsabilidad del país. Claro que no lo es, ni puede el país cargar con eso. Y nadie en su sano juicio puede oponerse, a unas medidas que luchan contra la trata de personas en cualquiera de sus formas. Eso es verdad, pero ojo, que no se puede, que nadie puede oponerse a las medidas que traten de frenar esto, de combatir. Sí, pero ¿y qué otras cosas se derivan de allí? ¿Y cuáles cargas van a caer sobre el contribuyente dominicano? O sea, yo no sé. ¿Y cuál es su posibilidad de que establezcamos grupos que vengan a vivir casi de los impuestos nuestros? Eso hay que Este es el editorial, eso es antes del Meridiano, este es el editorial del Diario Libre. Yo no entiendo estas interpretaciones o estos juicios que están contenidos en este trabajo. Dice, pero cuando se trata de castigar esos delitos o de proteger a las víctimas, nos oponemos. Ajá. Nadie se va a oponer a que haya controles o medidas sancionadoras contra estos delitos. No es verdad eso. No. Se está hablando de otra cosa. Se está hablando de que esto, inclusive, el tema de la soberanía, el entrentó para los inmigrantes, es una forma de... algunos han denunciado, han dicho, que con esto lo que se quiere es, o se busca, es de legalizar a los indocumentados, buscarle un bajadero, otro bajadero más de lo que se han buscado. Sí. Y entonces hay personas que han hecho advertencias muy concretas. Repito que entre ellos está el doctor Jotin Curi, hijo, que advierte sobre las violaciones en que se incurriría con esto, y entreguismos y cosas por el estilo. Y tú hablabas de el peso que significaría asumir la República Dominicana a que todo el que se declare perseguido, así cualquiera que cruza la frontera, no, yo soy un perseguido y entonces a mí hay que protegerme, y mientras se define mi estatus o haya una sentencia, una decisión, el Estado tenga que mantener, hay que cargar entonces con esa persona. Entonces es peor, porque entonces ya no solamente están ilegales y están sino que hay que darle, formalizarle temporalmente, aunque sea. Y darle una manutención. Y darle una manutención, una protección. Sí, yo creo que hasta vivienda hay que a buscarle solución. Pero claro que sí. Pero es así que no. Entonces, dice, entre otras cosas, se ha querido infundir la idea de que la ley al país a acoger o cargar, cargar es el término que utilizan algunos, con los inmigrantes ilegales. De ahí que la inmigración, de ahí que la implantación de campos de refugiados solo hay un paso, insisten, pero que es verdad, porque si cuando tú legalizas y tú proteges y tú le das comida y tú le das protección, le das albergue, le das de todo y te encargas de todas esas cosas, eso es un campo, eso ya es un campo de refugiados. La ley que que ha propuesto indica claramente que los únicos beneficiados de los programas de atención y asistencia son las víctimas de trata de personas mediante el uso de la violencia con fines de explotación o de esclavitud.
de que específicamente. Bueno. Mira que ahí por ahí nos van a cargar también. Acuérdate que dicen que aquí se explota la mano de obra haitiana y misericordiamente. Que no es verdad, este que está aquí te tiene la seguridad de que no es así. La migración de ilegal no se beneficiará de ninguno de los programas de asistencia que el proyecto contempla. No se beneficiará. ¿Y de cuáles se está beneficiando ahora? La campaña que se ha desatado especialmente en las redes, hace más necesario que nunca un gran pacto nacional sobre la migración ilegal. Un pacto. Entonces, o sea, hay que pactar eso. Pero yo te pregunto, ¿y si hay reglas de juego, si hay leyes que pautan la solución de cómo es que eso se debe manejar? Entonces hay que hacer un pacto nacional ahora. O sea, sí. Y el pacto no es un bajadero. Pero Danilo, ¿en qué país estamos? ¿Y cuáles son las...? Bueno, es que tú sabes que se está trabajando para desintegrar el país. Claro. Y fíjate, en un momento, los ecuatorianos acaban de tener... Bueno, se ha desintegrado la sociedad, ahora el país, entonces ahora se quiere también... Mira, los ecuatorianos acaban de tener las elecciones más violentas de su historia. El Perú es un desorden, un caos, un colapso. Venezuela no está bien. Al propósito del Perú, ahí tenemos a Petro, que está... Petro no de Perú, pero Petro está refiriéndose a una situación que se ha dado, porque resulta que la presidenta, yo no sé si es de facto, porque ya la eligieron vicepresidenta, no presidenta, pero la encaramaron ahí y al presidente Castillo lo trancaron. Está preso. Y entonces Petro dice, ¿cómo es posible que a un presidente electo por la voluntad popular lo metan preso bajo cuáles cargos si ningún juez le ha dictado sentencia, ni ha condenado de nada? No. Entonces dice, yo no puedo quedarme callado frente a esa situación. Y entonces le dice tres cosas a la fulana esta que es presidenta titular, que se ha erigido en una pichona, yo no diría pichona, yo diría toda una gallina ya de dictadora. Pero lo que te iba a decir, Perú está en problema. Nicaragua no se diga. Haití es un colapso total. Nosotros somos un país estable. Claro. Deberían dejarnos cultivarnos nuestra estabilidad y que la ampliemos más. Claro. Vamos a poner las palabras de Petro ahí donde dice que no se va a quedar callado, porque dice que todo, no recuerdo si es el Consejo de Seguridad o qué organismo fue, que ha sido totalmente indiferente, porque, o sea, era para que ese organismo se movilizara a la comunidad internacional para ir a buscar y sacar al presidente Castillo, si no llevarlo al poder de nuevo, por lo menos sacarlo de la cárcel. Yo creo. Porque ¿cuál es la razón de tener a este ciudadano preso allí? Los papeles totalmente invertidos. Y el Congreso funcionando, que quiso, bueno, vamos a poner al presidente Castillo, ahí está, el prisionero Castillo. Pues vamos a poner director a las palabras de Petro. No voy a callarme, le dice Petro a Dina Boluarte. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, responde a las notas de protesta enviadas por Dina Boluarte, presidente encargada de Perú. En el marco de la cumbre de CELAC, el presidente Gustavo Petro aprovechó su intervención para enviarle un mensaje a la presidenta encargada de Perú, Dina Boluarte, por sus notas de protesta. Escuchemos. Pacíficas, pero lo cierto es que la Convención Americana debería respetarse. Y yo no entiendo cómo puede haber un presidente preso sin que haya sentencia en contra, que haya perdido sus funciones constitucionales, que adquirió a través del voto popular, sin que haya una sentencia de juez penal en su contra. Y en esa medida, pues, si yo me beneficié de eso, ¿por qué tengo entonces ahora que decir o callarme cuando alguien está siendo perjudicado, rompiendo precisamente el sistema interamericano de derechos humanos? No voy a callarme. Tres de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a tres cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Barahona nos llega el café Perla Roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardí, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales.
Y desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Móntate en concesionarios y dealers en todas las sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Actívate para la temporada de Autoferia Popular. Popular, a tu lado siempre. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo, me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Danilo, aquí hay un proyecto que también no sé si redunda, si cae en la práctica de crear instituciones paralelas o con funciones que compiten una con otra, que caen no en la necesidad, sino en la abundancia o en la redundancia. No sé, pero los cambios en la política de seguridad nacional del país. Se ha hablado aquí de la inseguridad ciudadana, que es cierto, ese es otro tema, sí, pero cambiar una institución o convertirla en dos. Tenemos el Departamento Nacional de Investigaciones, DNI. Entonces ahora se va a crear la Dirección Nacional de Investigaciones. Es un cambio, las mismas siglas. Sí. Mira, el DNI y el Sistema Nacional de Inteligencia, que yo conozco muy bien, esa estructura nuestra que funcionó muy bien cuando Trujillo, fue una estructura que se diseñó y estructuró como la Gestapo de los nazis, y funcionó muy bien, era el Servicio de Inteligencia Militar. Claro. En la Guerra Fría los norteamericanos le cambiaron el nombre, pero dejaron la misma estructura. Era una pequeña Gestapo que nos dio por el eje a los izquierdistas. Fue eficiente para eso. Es cierto, esa estructura no se adecúa a los procesos democráticos que estamos viviendo, claro, y no tiene la ductilidad y la agilidad a veces. No, y a veces hay una distorsión. Exacto. Porque no hace la función que tiene que desempeñar, sino que como si no hay trabajo, no hay cosas pero hay una justificación que hay que dar, entonces se distorsiona. También está el hecho de que en vez de funcionar como debe ser, mancomunadamente, las distintas agencias de seguridad o de inteligencia, sí, de buena o de manera propositiva, una ayudar a la otra, y entre todos uno investiga por aquí, otro por el otro lado, hasta que finalmente las cosas o los casos se descubran, y que si no haya el protagonismo de que yo fui el que descubrí o yo me llevo los lauros. No,
Aquí lo que muchas veces, no voy a decir que todo el tiempo, se estila, es meterle el pie unas a otras, y entonces así la delincuencia puede escabullirse, o los delincuentes, porque se juega al protagonismo, y en otros casos ha habido una complicidad para, en vez de descubrir, encubrir. Así es. O sea, según. Entonces tú sabes que eso tiene un diseño. Nosotros somos un país pequeño. Por ejemplo, los Estados Unidos de Norteamérica tiene 22 agencias. Por ejemplo, la CIA no puede intervenir en nada interno de los Estados Unidos. Ningún agente del interno no es para trabajar hacia afuera. Hacia afuera. ¿Quién se encarga de los asuntos internos? Por ejemplo, la principal agencia es la NSA, Agencia Nacional de Seguridad. ¿Y el Departamento de Estado? ¿Qué? No, porque el Departamento de Estado es la Cancillería. La Cancillería sí, pero juega algunos roles a veces. No. Ellos tienen otra, la NSA, el Servicio Secreto. Sí, pero alguien le ofrece servicios. El FBI. A la Cancillería, al Departamento de Estado. Porque bueno, sí, afuera como es la CIA. Por ejemplo, en cada departamento, en cada embajada norteamericana hay una estación de la CIA, que generalmente no es nunca expresa, sino que a veces tiene el nombre de agregado político, lo ponen por el agregado político, porque toda embajada puede tener un agregado político y hace esas cosas. El caso nuestro, se discutió un sistema nacional de inteligencia que se integró con una ley, se fundió muy buena, que presentó Pelegrín Castillo. Esa ley que crea un sistema nacional de inteligencia está archivada, y yo no sé por qué han sacado esta cosa de crear dos estructuras que para mí no es lo más funcional. Claro, después lo que van a estar es chocándose una con sobre otra. todo cuando se está trabajando la reforma policial. Dice que entre polémica y consenso, que la ley fue consensuada. Bueno, pero mira, lo que dice aquí, lo primero es, dice, la ley busca establecer la Dirección Nacional de Inteligencia y el principal de dos nuevos organismos que sustituirían al DNI. Pero ¿por qué crear dos? Si hay uno, van a crear dos. Sí. No entiendo. No. Esto es una iniciativa de Milcíades Franjul, el senador de Baní. Dice, el proyecto fue consensuado. Dice él, consensuado, no sé, pero dice, con los sectores que nosotros habíamos convocado a participar en las reuniones de la comisión especial. Dicho ya de paso, la comisión de inteligencia de ambas cámaras nuestras hace muy poco nada, solamente se preocupa porque el DNI le dé un carnet. Claro. Dice, ¿qué hará la DNI? Oye, ahora es Departamento Nacional de Investigación, ahora va a ser la DNI, que es la Dirección Nacional de Inteligencia. Con la aprobación del proyecto de ley, la DNI tendrá la comisión de realizar actividades de inteligencia y contrainteligencia para contrarrestar riesgos, amenaza o agresión a la Constitución de la República, las instituciones democráticas, la seguridad y la defensa de la nación. O sea que esto se mete más como, no sé, esta parte supuestamente a garantizar un poco más a la protección a la Constitución. ¿Qué se ocupa de eso? Yo creo que eso es un sofisma. En los Estados Unidos, la NSA. ¿Y tú sabes quién preside la NSA? El vicepresidente de los Estados Unidos. Que no se dice mucho, o casi la mayoría de la población hasta norteamericana lo ignora, pero el vicepresidente es el encargado de este organismo que tiene unas funciones internas duras y está al pendiente. A mí me gustan, estoy de acuerdo con los cambios en sentido general. Ahora bien, hay que tener cuidado porque a veces hay que estudiar unos cambios que significan unos retrocesos. Y a veces hecho por gente que tampoco sabe mucho de eso. La mayoría de las veces son gente que no saben de eso. La mayoría de las veces. Entonces cuando, por ejemplo, si traen a algunos especialistas o asesores internacionales, habiendo tanta gente aquí que sabe de todo, gente en distintas materias. Aquí hay, Luis, en los últimos años ha salido tanta gente a estudiar
Claro. Los libros están tan al acceso de cosas, hay tanta que no hay que comunicación. traer a nadie de fuera, porque al contrario, si Pero no ahí conocen... está Pepe Vilas causando problemas. Pensé en Pepe Vila cuando... que por cierto, hay algunas exhortaciones por ahí de ex militares o generales en retiro que se han sentido muy mal con el accionar de este asesor español, que ha venido aquí no solamente supuestamente a hacer un estudio y hacer recomendaciones, sino más allá, a imponer cosas y a tratar de jefiar y asquerosear la autoridad, inclusive. Yo conversaba el día pasado con un oficial de la policía, que me dice, mira, que esa institución está ahora mismo en Ascuas, está con la moral en el suelo. Así es. Que la moral en el suelo. Con el tema que el de Pepe Vila, coger y querer desconsiderar en la práctica al general Brown, uno de los generales cuyo asistente fue objeto de un atentado. O asistente de Brown. De Brown, sí. Se tuvo que fajar tiro con los dos tigres. Entonces, mira, este señor, yo no sé por qué, le dice, está el sistema creado por el general Brown, Constantino, para identificar a los ciudadanos en la calle, y entonces en vez de, se hace ¿cómo se llama esto? Una depuración rápida, y no hay que llevar al ciudadano que preso para investigar, preso es lo que se investiga, no, aquí se investiga primero, y si hay que apresarlo, entonces se lo llevan, pero si no, le dice, vete, por donde mismo venía. Entonces resulta que este señor y el ex oficial, creo que fue policía, Guerrero, que tiene un programa que se ve muchísimo y que revela muchísimas cosas allí interesantes, Guerrero. Entonces, él puso el audio del general, la discusión con Pepe Vila, cuando le dice, no, que entrégueme dice, bueno, eso que usted está diciendo, entonces escríbamelo, póngamelo por escrito. No, porque como quiera, que entonces... Y entonces, no, pero es que yo eso no lo voy a entregar, y eso, si usted no me firma aquí, si usted no... Y entonces, cuando usted se cuenta con el jefe de la policía, él le dice, no, porque usted me quitó. Dice, ¿cómo que yo lo quité? O sí, pero a mi oficina le pusieron un candado y 2 cadenas y yo no puedo entrar. Y entonces yo, pero eso hay que investigarlo, pero no he sido yo. El señor Pepe Vila, este intruso, extranjero... de fuera vendrán que de casa te echarán. Viene y le manda a poner uno, y tiene tanto, ¿qué? Poniéndole horas para que entregue las funciones, cuando. Bueno, pues no sé en qué ha parado eso se ha quedado porque él mandó al caray al español este. Y entonces yo digo, sin que sea un fomento a la agresividad, yo dije el día pasado y repito ahora, el general Brown, no importa las consecuencias, él debió haber sacado a patar al español ese. Claro que él lo puso al presidente allí, lo trajo con la autorización del presidente, que es el jefe de Fuerzas Armadas y Policía Nacional y demás hierba, o no sé si lo trajo el Ministerio de Interior y Policía, que es superior jerárquico de la policía, pero realmente un general de brigada, con los créditos que tiene el general Brown, salir un extranjero con esta cosa, era para verlo, ponerle horas o minutos para que se le dejara, y más además coger 4 o 5 de los policías que tienen ahí mismo y ponerle, arranquen, bóteme la cadena esa ahí. Hacerlo así, en honor a la democracia. Tú sabes que hay una historia famosa, uno no quiere que había un campesino de la línea noroeste que trabajaba en una finca de Trujillo, y Trujillo le tenía mucho aprecio. Trabajaba en una finca por aquí, por Sacristó. Un día le dice, mire jefe, yo me quiero ir para donde yo soy, para allá, para Montecristi. Consígame un trabajito en la Granada. Pero si tú te quieres ir... Granada Company. Sí. Y le escribe Trujillo una carta de recomendación a un gringo que está dirigiendo la Granada Company. Cuando el campesino va con su carta del jefe, el gringo dice, aquí esas cosas no funcionan, agarró la carta del jefe y la tiró en zafacón. El campesino agarró su carta a tu arrugada y vino aquí atrás. Jefe, mire lo que hicieron con su carta. ¿Qué?
24 horas, gringo. Tráeme el gringo ese por la greña. Sí. Y 24 horas me tienen que abandonar este país. Pero que así que tiene que ser, No, Danilo. pero por Dios. Danilo, entonces, ese señor cuando dijo, ¿quién fue que dijo que había que declarar a las personas? Ah, bueno, un grupo de generales Sí. que a eso lo han dejado así tranquilo. A lo mejor le han dicho, mire, ya dejen eso así, que detrás de eso es una disposición del presidente o del ministro de Interior, y dejen eso así. Y los guardias o los militares, los generales ya de la policía, no militares, ex jefe de policía, Sí. se quedaron tranquilos, pero ellos en principio hicieron una declaración pública y hablaron de que iban a elevar algunas instancias en esa dirección. Pero como tú dices, la moral y la vida interna de la policía en este momento está altamente perturbada. Perturbada, hay mucha preocupación a la Sí. policía porque, yo te digo, ¿cuáles son entonces las funciones? Que este señor tenga ni que la potestad. ¿Quién ha visto que un asesor tiene la potestad para hacer el estudio, hacer las recomendaciones e implementar las medidas inmediatamente? Sí, sí. O sea, un ejecutor de las medidas que está recomendando. ¿Pero quién ha visto eso? Recomendando, quitando y poniendo. Quitando y poniendo. Así no, Mira, pues. ya en esa comisión no está, dejó el limpio por lo menos Roberto Santana, Sí. de Ocoa, mi pueblo, y que él se respeta, se fue de ahí. No está, Servio que Tulio. se sepa, Servio Tulio. Entonces ya la comisión es Pepe Vila nada más, Parece que sí. uno sepa. Entonces, ¿pero y qué derecho? ¿Por qué tienen que dejar, por qué el ministro de Interior y Policía, por qué, no voy a decir el director de la policía, pero en este caso el ministro de Interior y Policía, el propio presidente de la República, tienen que dejar que esto llegue tan lejos? Sí. Porque realmente el general Brown está en una situación incómoda, porque hay una orden sobre la cual este señor está actuando y entonces él no va a pasar por encima de eso. Pero ahora sí él tiene derecho a defenderse en lo personal. Él tiene derecho a coger, romper el candado ese, y si Pepe Vila le pasa cerca en una situación que tenga que ver con él, no que le pase cerca en otra cosa, respecto a otra cosa. Y entonces sí, yo estoy de acuerdo que en lo que tiene que ver con él y con su caso, Así es. a ajustarle 3 patadas que caiga en el aeropuerto. O sea, porque claro, pero ven acá, y me excusan que no es un incentivo a la violencia, sino a la defensa. Sí, A la defensa de la dominicanidad. Y poner el ejemplo. Y de poner el ejemplo. Pero ven acá. Sí. Nos queda otra Una pausa, pausa, director. sí. Vamos Una tras pausa. ella. Móntate en concesionarios y dealers en todas las sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Actívate para la temporada de Autoferia Popular. Popular, a tu lado siempre. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Mira, tenemos varios videos todavía ahí. La destrucción penosa
que sufrió Turquía y Siria. Especialmente Turquía. Que va más de 20.000 muertos. Más de 20.000 muertos. Eso quedó devastado. Desolador, terrible. Así quedó Turquía después del terremoto. Eso está desolado, devastado. Sí. Me dirán, bueno, pero no se está descubriendo nada nuevo ahí. No, quedó así. Ahora bien, hay otro video que yo tengo ahí, donde aparece en momentos en que estaba manifestándose el terremoto. Mira esa columna, mira cómo se levanta el movimiento de la tierra, telúrico. Entonces, mira cómo se levanta esa columna. ¿Qué te indica a ti eso? Mira. Tú mira que no hay varillas. Mira, y ahí no hay una sola varillita. No. Entonces, hay que poner atención, no solo en Turquía, que está devastada, sino la construcción en sentido general. Hay muchos irresponsables. Hay que respetar regulaciones. Muchos irresponsables que no acatan las regulaciones, las recomendaciones técnicas, que no le dan la cantidad que requiere los materiales de construcción para que al levantar determinados edificios, determinadas moles, no sean tierra solamente y cemento, sino que tenga la consistencia para que pueda resistir cualquier situación telúrica, de cualquier sismo, porque aunque esa zona de Turquía es proclive a que ocurran estas cosas, fallas naturales que tiene, pero de todas maneras, si tú tienes un edificio construido sin las especificaciones que indica la construcción, en términos realmente técnicos, bueno, se corren estos riesgos. Entonces aquí yo tengo, en lo personal y en lo local, yo tengo unas dudas y unas preocupaciones. Esa no es mi área, no es mi especialidad como es natural. Pero yo no sé si los televidentes y Danilo han advertido que de un tiempo a esta parte los constructores se les ha ocurrido levantar las distintas construcciones, las nuevas construcciones que se están haciendo ahora, supuestamente con el propósito de hacerlas más livianas, que no pesen tanto para frente a cualquier movimiento telúrico, cualquier cosa. Ahora están poniendo un asunto como un foam, una cosa, ¿cómo se llama esta? De coche puma, parece. Coche puma. Como si fuera una especie de los platos foam, una cosa de esa. Le meten eso y entonces en vez de una pared consistente de varilla y cemento y de blow, no, a veces algunas paredes que le metían hasta unos blows anchísimos de los grandes, no, ahora le ponen el cosa blanco el foam, que yo, ¿cómo se llama eso? Entonces le ponen una varillita finitica, de esas varillas que venden por ahí para a veces alguna gente la utiliza como divisiones en el campo, en algunas construcciones, o para separar animales de un lado para otro, ese tipo de cosas. Pues utilizan, en vez de varillas consistentes, se utilizan esto. Se me ha olvidado el nombre ahora. Pero entonces ahí comienzan a tirarle entonces un rellenito. Le tiran una cosa y se pone sólido, pero no es algo que yo... Supuestamente sólido, Danilo, pero eso tiene ese material no consistente. Yo tengo que hablar con algún especialista, ingeniero, arquitecto y voy a hablar con mi hermana que es arquitecta. Bueno, a ver por qué de un tiempo a esta parte están construyendo. Me dijo a mí el esposo de mi hija, que es ingeniero, que es para hacer más liviana la carga de la construcción. Pero bueno, ¿hasta dónde hay la consistencia? ¿Para dónde es recomendable eso, Luis? Nosotros estando en el trayecto de los huracanes y con fallas sísmicas. Claro. Entonces, no me vas tú a decir a mí que esas paredes, porque tú no eres que la estás cargando y que para que pesen menos. Yo creo que ahí hay un factor económico. Esos materiales cuestan menos las varillitas finitas estas, que son alambres, más bien, que le ponen un forro, y entonces ahí
¿cómo diría yo? Algo esquelético le ponen en medio, entonces rellenan eso. Pero eso tiene una cosita así. Sí. O sea, tú le das un puñetazo a eso y se va a la pared. Entonces, supongo yo que es así, porque Sí, no es lo mismo que cuando tú le metes a esto, por más fino que sea, esos blogs y los construye con las varillas adentro, le llena el hoyo de las varillas. No es verdad que va a haber. Entonces yo realmente no sé, pero veo mucha inconsistencia en estas cosas. Se nos quedó muchísimas cosas. Hay un video ahí, no da tiempo, director, de Paliza, que Paliza está diciendo que no es verdad que están comprando alcaldes, pero ellos... Bueno, pues el lunes entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces nos despedimos, vayan, manejen al paso y no beban. Y tengan un fin de semana tranquilo. Beban agua, no beban otra cosa. Bueno, nos vamos y nos vemos.